Hablar acerca del divorcio es difícil por muchas razones, pero la que yo considero que es la que más dificultad pone es que el divorcio es algo sensible, toca sentimientos bastante profundos y, y es mi deseo en este tiempo no ser insensible, pero también hablar la verdad. Yo de verdad creo que poner nuestros ojos en lo que es verdadero nos ayuda mucho más que cualquier otra cosa. Los sentimientos no siempre dictan la realidad de las cosas. La realidad está marcada por lo que de verdad está pasando, y especialmente la realidad espiritual está marcada por la palabra de Dios. Así que yo creo que lo que mejor pudiéramos hacer cuando hablamos de algo tan delicado es preguntarnos qué es lo que Dios dice y escucharlo con humildad y disposición. El divorcio ha tocado a tanta gente, es una cosa ya bien común para nosotros. Creo que todos nosotros conocemos a alguien que ha sido tocado por esto y que ha sufrido por esto. En los últimos 12 años, según las estadísticas en nuestro país, la tasa de divorcio se ha duplicado, la tendencia sigue en aumento, y es triste ver todos los efectos terribles del divorcio en la vida de las familias y de los niños. Es por eso que deseo ser cuidadoso con esto, pero al mismo tiempo no tengo duda de que las palabras del Señor Jesús es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy y lo que nuestro mundo también necesita escuchar hoy. Todo lo que el Señor nos enseña es bueno y viene de su sabiduría. Tal vez hay ideas preconcebidas en todos nosotros acerca del divorcio, incluso siendo cristianos. Tal vez yo diga cosas con las que tú hoy no concuerdes tanto. Tal vez hay cosas que te van a molestar. Tal vez tú no, eh, no estés recibiéndolo tan bien de lo que yo diga, porque tal vez puedas pensar que yo no sé lo que tú piensas o lo que está pasando contigo y que no tengo tanto derecho de decir lo que digo. Pero yo creo que ese no es el punto. Yo creo que el punto es que nosotros pensemos si lo que estamos estudiando hoy es verdad o no. Porque si no es verdad, entonces yo tengo un problema. Yo, Carlos, yo tengo un problema con Dios. Él va a juzgarme por enseñarles algo que no es correcto. Pero si sí es verdad, entonces la pelota está del lado de su cancha. Porque ustedes son responsables de obedecer lo que Dios enseña. Ustedes y yo somos responsables de eso. Así que ya leímos lo que la palabra de Dios enseña. El Señor Jesús ha sido claro y esta es una enseñanza súper concisa acerca de lo que el Señor Jesús cree del matrimonio. Ahora, veamos y empecemos a analizar el texto, ¿sale? Vamos a hacerlo juntos. El versículo 31 dice, también fue dicho. Les fue dicho, oyeron que fue dicho, es la frase común que el Señor Jesús usa para enseñarnos cuál era la enseñanza común de los sacerdotes en aquel tiempo. La enseñanza común era esta: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La pregunta es, ¿de dónde salió esto? ¿Si es un mandamiento de la ley? ¿Sí lo dice la Biblia? ¿O cómo está el asunto? Bueno, sí sale de la Biblia, pero no es muy exacta la interpretación de los sacerdotes, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. En Deuteronomio 24, en el versículo 1, de ahí es de donde los sacerdotes tomaban esta enseñanza. Deuteronomio 24, 1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. De ahí los sacerdotes tomaban su enseñanza así. Quiero hacer algunas anotaciones respecto a lo que acabamos de leer ahí, porque recuerden que nosotros estamos leyendo la Biblia en español y a veces los idiomas no se traducen como la intención original fue. Entonces, dice el versículo, cuando alguno tomara una mujer y se casase con ella,
si no le agradare. Eso suena como muy permisivo para nosotros, ¿verdad? Así de, ya no me gustó, vámonos. La idea o la palabra hebrea que se está usando ahí es gen, se deletrea Kjen. Y no es tanto que ya no te desagrade así como cuando ya no te gustan ciertas cosas, es más bien que ya no la ves con gracia, ya no la ves con el mismo aprecio o con la misma belleza. Ajá. Y dice, cuando alguien se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta palabra indecente otra vez se podría traducir literalmente como desnudez en hebreo. La idea es algo indecente, algo inmundo, algo pecaminoso, algo que avergüenza. Entonces, si tú has dejado de ver, podríamos parafrasearlo así, si tú has dejado de ver a tu cónyuge con gracia, porque tú has visto algo pecaminoso e indecente, entonces la instrucción dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es más o menos lo que está ahí. Pero yo quiero animarte a ver esto. Hagamos una comparación entre lo que decían los sacerdotes y lo que dice aquí Deuteronomio. Si no pierdas la cita de Deuteronomio y regrésate a Mateo 5. En Mateo 5 dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahí hay un imperativo, ¿ya viste? ¿Cuál es el imperativo? Dele, dásela. Lo que dice Deuteronomio, cuando alguno tomare mujer, se casase con ella, si no le agradare, por alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ahí no hay mandamiento. ¿Ya viste? No hay un verbo imperativo ahí. Lo que está pasando es una indicación, una instrucción basada en un supuesto. Si llegase que te cases, y si llegase a que ya no ves a tu mujer con gracia, y si te divorcias de ella, entonces dale una carta. Ajá. Pero no es un mandamiento. Los sacerdotes sí lo hacían mandamiento. Si tú repudias a tu mujer, dale una carta de divorcio. Entonces, esta es la enseñanza. Esa es la interpretación del tiempo del Señor Jesús. Y respecto a este versículo de Deuteronomio 24, había dos interpretaciones muy comunes en el tiempo. Uno era de un rabino que se llamaba Shammai y de otro que se llamaba Hillel. Shammai decía que la base para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, especialmente en el área sexual, algo indecoroso e indecente. Entonces decía este rabino Shammai, si hay algo grave, indecente, respecto al área sexual, entonces esa es la base para repudiar a alguien y dar una carta de divorcio en el caso de. Había otro rabino que se llamaba Hillel y él decía que esta indecencia de la que hablaba Deuteronomio 24 es un rechazo hacia el cónyuge que era muy amplio, que tenía muchos matices. Por ejemplo, cualquier cosa que le fuera desagradable al esposo o que lo avergonzara o que lo deshonre era causal de divorcio. Algunos judíos se divorciaban por cosas como que su esposa mostrara los tobillos en público, como si se soltase el cabello, si tenía algún cambio físico y que ya no fuera tan atractiva, entonces él cambiaba a su esposa, si se enamoraba de otra persona, quemar la comida, decir algo inadecuado o que él considerara inadecuado sobre la suegra, entonces él decía, no, ya, divorcio, porque eso es indecente, me deshonra, es desagradable para mí. Esta interpretación era súper aceptada por los judíos, la más permisiva. Si repudias a tu mujer, como dice ahí el versículo 31 de Mateo 5, cualquiera que repudie a su mujer, que ya no la quiera, entonces dale una carta de divorcio. Ya hay un mandamiento.
Para los judíos era tan común, que en otra ocasión cuando se acercaron con Jesús le preguntaron, ¿es lícito repudiar al hombre a su mujer por cualquier cosa? O sea, para ellos era común divorciarse, muy común, tal vez como lo es en nuestra sociedad. Entonces esta interpretación de Hillel, que era muy aceptada y que era muy permisiva, ya había hecho ahí algo culturalmente con la manera en la que se veía el divorcio. Pero esto no nada más es de los judíos, también es de nosotros. En México estamos más o menos igual. Déjenme les comparto algo que estuve investigando. Según el censo 2022 del INEGI, en México se registraron 166.766 divorcios, casi 167,000. Los divorcios registrados así, en relación con los matrimonios, pues son el 33%. O sea, de cada 100 matrimonios que hay, 33 terminan en divorcio, según las estadísticas actuales que van en incremento. Y algo que me pareció muy interesante acerca de los divorcios en México es que de esos 166,000 y tantos divorcios que hubo en el año 2022, 110,000 fueron divorcios incausados. Suelen decir, bueno, ustedes, ¿y eso qué significa? Bueno, en la terminología legal mexicana, un divorcio incausado es cuando uno de los cónyuges, ya no desea continuar con el matrimonio. No importa si tiene una razón o no, simplemente ya no quiere. Y no tiene que convencer al otro para divorciarse. Él va y presenta y después puede ser un divorcio contencioso o no contencioso, dependiendo si el cónyuge se quiere divorciar o no. Pero es 110,000. El 60% de todos los divorcios eran incausados. O sea, sin causa, sin razón. El otro 31% que son 52,955 divorcios, tuvieron que ver con divorcios de mutuo consentimiento. O sea, los dos dijeron, ya no queremos esto. Y se divorciaron. O sea, 91% de los divorcios simplemente fue porque ya no se quería el matrimonio, no más. Y ya con el divorcio de mutuo consentimiento, pues vienen las negociaciones acerca de quién cuida a los niños, los días que te tocan y todo eso, ¿no? Ahora, este es el 91% de los divorcios aquí en nuestro país. Aparte de eso, hay un otro 9%, y otra de las causas que eran muy comunes era abandono del hogar, que uno de los cónyuges se va por cierto periodo de tiempo, ya no quiere estar ahí y abandona a su familia. Y otra también es llamada incompatibilidad de caracteres, o sea, que su carácter no es compatible, que no se llevan bien, y por eso como ya su relación es imposible de llevarse por su carácter, terminan en divorcio. Hay otras causales más, pero la gran mayoría de los divorcios en nuestro país se deben a estas cosas. Ahora, como les decía, nosotros no somos tan diferentes de los judíos en aquel tiempo. Los divorcios en México son una cosa que es común, y nosotros podríamos tener muchas razones, y tal vez las personas que se divorcian o que están pensando en divorciarse puedan tener muchas razones para pensar que lo que están haciendo es lo más correcto. Nosotros, como cristianos, y nosotros que deseamos someternos a lo que es verdadero, buscamos en la palabra de Dios lo que Él nos ha enseñado. Y el Señor Jesús ya nos dio un condensado acerca del divorcio. Hay una enseñanza del Señor Jesús en Mateo 19 que es igual, pero es un poquito más amplia. ¿Ok? Entonces yo te animo a, por favor, ir a Mateo 19 para que veas lo que el Señor Jesús quiso decir en esos 2 versículos pequeñitos. Es lo que nosotros llamamos un pasaje paralelo. O sea, está diciendo lo mismo, hay una extensión, hay una reducción, pero este pasaje nos va a dar más luz acerca de lo que leímos en Mateo 5 del 31 al 32. ¿Ya están todos en Mateo 19? ¿Sí? Bien.
Vamos a leerlo juntos. Mateo 19, 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que él, perdón, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. ¿Ves? Es exactamente lo mismo, pero es un poquito más amplio. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que está pensando el Señor Jesús y qué es lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. Los dos pasajes, el de Mateo 5 y el de Mateo 19, son muy similares. Así que la pregunta nace aquí y viene de los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si sí, pues entonces el Señor Jesús soportaba y no solo soportaba, sino apoyaba la enseñanza común. Pero si no, entonces no por ninguna razón, o no, pero sí hay razones que nos permitan divorciarnos. Entonces es una pregunta bastante profunda. Jesús, fíjense que la respuesta que les da aquí en Mateo 19 no les dice si sí o si no. Es más, ni siquiera les responde su pregunta. Él pareciera que está hablando de otra cosa. Lo que Jesús hace no es dar las razones por las cuales un divorcio es válido. Él más bien los lleva al inicio, a la palabra de Dios, y les responde la cuestión del divorcio enseñándoles acerca del matrimonio. Entonces, fíjate, aquí el Señor Jesús nos está enseñando varias cosas del matrimonio. La primera es que Dios instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer. Él lo hizo así al principio. Entonces, la relevancia del matrimonio no es solo como un contrato social. No simplemente es un acuerdo de voluntades en el que nosotros decidimos tener un patrimonio juntos y tal vez tengamos descendencia. Ese no es el fundamento ni el inicio del matrimonio. El matrimonio es relevante porque es una institución diseñada y creada por Dios mismo, en la que hay un pacto entre dos personas, sí, un pacto de fidelidad y un pacto de comunión, pero ese no es el pacto más importante. Hay un pacto del hombre con Dios para honrarlo a Él en su matrimonio. Entonces, eso es lo primero que quiero que notes. El matrimonio no es relevante simplemente porque decidieron vivir juntos y tienen un contrato legal y ya, sino porque Dios creó esta institución. Esta es una institución sagrada. Número 2. El hombre y la mujer están en un vínculo muy estrecho. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice ahí. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Te fijas? El hombre y la mujer ya están unidos en algo tan, no sé, estrecho ya, que es profundísimo. Y ya no se cuentan como si fueran dos personas, sino como si fuera una sola carne, dice ahí. Y termina el Señor diciendo esto: por tanto, así como ellos ya están súper unidos, como son inseparables, así como es inseparable tu carne, que si la quieres separar tienes que cortarla y lastimarte y duele. Si
Si, si esto es así, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Entonces, otra cosa que tenemos que ver ahí es que no nada más que el matrimonio es una institución ordenada por Dios y que por eso es muy relevante para nosotros, no nada más que el hombre y la mujer tienen un vínculo profundo, íntimo y estrecho, también es que Dios es el autor del matrimonio. Y por tanto, como Dios es el autor y la persona que instituye el matrimonio, las personas no tienen el derecho ni la libertad de distorsionarlo o anularlo. No tenemos ese derecho. No podemos hacerlo. El Señor Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No tenemos ese derecho. El vínculo del matrimonio es demasiado sagrado para disolverse a voluntad. Eso no es mío, eso lo dijo un señor que se llama Juan Calvino. No se puede disolver a voluntad algo que es sumamente sagrado. No se puede. Así que veamos esto, porque yo creo que Dios en su sabiduría y en su bondad nos enseña que es mucho mejor para nosotros mantener nuestro matrimonio que separarnos. Les decía, hay muchas razones por las cuales una persona puede pensar que esto no es verdad. Pero, si yo puedo decir algo, como les decía hace ratito, intentando tener mucho tacto, yo creo que esa fue la actitud que tenían los fariseos. Estaban más preocupados en justificar su divorcio. Mira la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿sí se puede hacer el divorcio? Y si sí, qué bueno. Y si no, ¿por qué no? ¿O cuál sería la causa? ¿Qué sí justifica un divorcio? Yo creo que nosotros no debemos estar ocupados en justificar lo que nuestras emociones nos indican hacer, sino que nosotros deberíamos de buscar lo que es verdadero y actuar en base a eso. Yo sinceramente no veo en ningún lado en la Biblia un Dios que le encante hacer miserable a la gente. De verdad no. La palabra de Dios dice que todo lo que Dios nos ha enseñado es bueno, es agradable y es perfecto. De hecho, cuando Dios instituyó el matrimonio y vio toda su creación, dijo, esto es bueno. Pero cuando creó al hombre y los bendijo y les pidió que fructificaran y que se multiplicaran, él dijo, esto es muy bueno. Yo pienso que el Señor Jesús nos está enseñando que obedecer la voluntad de Dios respecto al matrimonio va a ser mucho mejor para nosotros al final. Mantener y proteger el matrimonio es muchísimo mejor que separarse. Ahora, quiero ser claro con esta palabra de mantener el matrimonio, porque mantener no nada más es quedarse casados y ya. Yo creo que mantener el matrimonio, lo estoy usando como cuando decimos que le damos algo mantenimiento, lo mantenemos a los hijos, les damos de comer seguido, les compramos ropa, les proveemos casa, todo eso. Mantener el matrimonio no nada más es no divorciarse, es no dejar que el matrimonio se deteriore. Trabajar por arreglarlo cuando algo se rompa, cultivar amor por el otro, ser sincero, ser maduro, ser bueno con nuestro cónyuge, incluso cuando a veces él podamos pensar que no lo merezca. El Señor Jesús nos trató así a nosotros. Dar, cuidar, perdonar, aprender a amar como la palabra de Dios dice, con paciencia, con bondad, sin enorgullecernos, sin enaltecernos, sin hacer nada indebido, sin buscar lo propio, aprender a no irritarnos, a no guardar rencor, a aprender a amar alegrándonos de lo que es bueno, no de la injusticia,
sino en la verdad, sufriendo, creyendo, esperando, soportando. Eso no me lo saqué yo de algún lado, eso está en 1 Corintios 13, 7, 6. La palabra de Dios define el amor de esta manera, el amor entre personas. Así que yo creo que el matrimonio no solo glorifica mucho más a Dios cuando es así, sino que nos hace mucho más felices a nosotros cuando es así. Como esto ya no es Biblia ni nada, pero como persona casada yo te puedo decir que una de las grandes placeres de mi matrimonio es saber que si se rompe lo arreglamos. Y estoy en paz y seguro en eso. No tengo que andar pensando, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a hacer? No, nunca. Y yo le doy tantas gracias a Dios por la vida de Sara. Entonces, eso es lo que yo creo que Dios está enseñándonos. Yo creo que todas las personas dentro de sí anhelan un matrimonio como ese, donde se lucha el uno por el otro, donde aprenden a quererse, maduran juntos y todas esas cosas. Yo de verdad lo creo. Yo también creo que el matrimonio, le decía esta semana a una compañera, se acaba de casar y le dice, no, el primer año está bien padre, los demás ya no están chidos. otros le dicen, uy, el primer año es el más difícil, mija, ten cuidado. Yo le decía que en mi experiencia el matrimonio es una pelea. Te la pasas peleando todo el tiempo. Pero no te la pasas peleando tanto con tu cónyuge como te la pasas peleando contigo mismo. El matrimonio, desde mi experiencia, no es un curso intensivo porque no es rápido, pero sí es un curso intenso contra el egoísmo y contra tu pecaminosidad. El matrimonio también santifica y el matrimonio te ayuda a dejar de ser muy egoísta. Yo creo que el problema con muchos matrimonios es que no están dispuestos a ser el matrimonio que quieren, pero sí quieren tenerlo. Y cuando eso sucede hay mucha frustración. Pero eso simplemente es mi perspectiva. Mi oración y mi deseo es que nosotros aprendamos a hacer lo que Dios desea en el matrimonio, para que nosotros no suframos lo que el divorcio trae consigo. Una cosa más que quiero que veamos del pasaje de Mateo. Vamos a seguir avanzando. En Mateo 19, quiero que vean cuál es la raíz del divorcio. Le dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Nosotros acabamos de decir que el matrimonio es algo que es una unión así súper profunda y súper estrecha. Tan fuerte que dos personas se consideran como una sola carne. Así de fuerte es. Entonces, ¿por qué Dios permite dar carta de divorcio en Deuteronomio 24? Y esa es una excelente pregunta. Es muy buena pregunta. Tal vez tú te estabas haciendo la misma pregunta. Pero, otra vez, mira, ellos están más interesados en justificar su divorcio que en hacer lo que Dios les enseñó. Ni siquiera era un mandamiento dar la carta de divorcio, simplemente era una instrucción. Y ellos están intentando justificarla por todos lados. Los fariseos también eran descuidados con las escrituras. Constantemente dejaban a un lado las implicaciones de lo que leían. Ellos eran como muy literales. Así que para entender Deuteronomio 24:1, yo quiero que, si no te diste cuenta, regreses ahí, por favor, y te des cuenta. Y quiero señalar esto una vez más porque yo creo que es importante, que el expedir una carta de divorcio en caso de que uno ya no vea con gracia a su cónyuge debido a algo indecente, dice ahí, está basado en una condición. Dice otra vez, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare. ¿Te fijas? Ahí hay un sí condicional. Si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano.
y la despedirá. Pero es si eso sucede. Daddy, es que ya se acabó, quiero ver otro. ¿Puedes hacer alguna de tus actividades en tu libro? Ahorita no puedo. Tal vez en la casa. Corre. Si eso sucede. ¿Lo ves? No es un mandamiento, es una instrucción que se da si es que llega a darse ciertas cosas. No hay como tal un mandamiento a divorciarse, sino procedimientos que deben de hacerse en caso de que haya un pecado grave de un cónyuge contra el otro. Esa es la instrucción. Entonces, mira, Jesús nos enseña que el divorcio no es algo que Dios aliente. ¿Ves? No les está diciendo, sí, divórciense, no es un mandamiento, no les está animando a hacerlo. Más bien es algo que está tolerando. Es algo que Él está tolerando, y dice el Señor Jesús en Mateo 19 que es a causa de la dureza del corazón de ellos. Es por su terquedad, por su pecaminosidad que lo hacen. Dios está tolerando esto. Es más, incluso el Señor Jesús dice ahí en Mateo 19:8, justo al terminar de decir que Dios lo permitió por causa de la dureza de su corazón, inmediatamente dice, mas al principio no fue así. La intención de Dios nunca fue que se separaran. Nunca, jamás. No fue así. Esta dureza de corazón de la que habla el Señor Jesús es la codicia, el deseo desmedido que nosotros tenemos de querer obtener algo en nuestro matrimonio. O tal vez de ya no querer algo en nuestro matrimonio, o tal vez de ya no querer a la persona con la que estamos y desear otra persona. Es codicia, es un deseo tan desmedido que estamos dispuestos a romper lo que Dios ha unido para obtener lo que yo quiero. Dios no deseó eso nunca, nunca. Entonces, algo que también quiero apuntar es que en esta instrucción del Señor Jesús, de que decir, bueno, si tú te divorcias sin razón, entonces tú eres un adúltero. Hay una bendición para nosotros, y nosotros podemos ver la bondad de Dios en eso. Miren, obedecer un mandamiento no bendice tanto al dador del mandamiento como al que obedece el mandamiento. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes y a ser respetuosos y a ser responsables, ¿eso qué nos va a beneficiar a nosotros? En nada. A ellos les va a beneficiar en mucho. Van a tener gracia delante de la gente, van a ser apreciados. Tal vez a ti te ahorre unos cuantos dolores de cabeza, pero el más beneficiado no vas a ser tú, va a ser él. Si hay un letrero en la playa que dice no nadar porque hay tiburones, ¿quién va a ser el más beneficiado en obedecer el mandamiento? ¿El gobierno o tú? Tú vas a ser el más beneficiado. Siempre el obediente al mandamiento es el más beneficiado al obedecer. Así que cuando el Señor Jesús nos dice no, Él no está siendo malvado, Él está intentando protegernos de algo más. Justo como nosotros lo hacemos con los más pequeños. Y aquí está la bondad de Dios en su advertencia contra el divorcio. Mira, cuando el Señor Jesús les dice que si se divorcian sin razón, para no mal citar el versículo, lo leeré. Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando el Señor Jesús hace eso, nos deja ver su bondad, porque Él nos enseña lo que piensa de una mujer. Mira, en una cultura donde la mujer estaba tan a merced de los hombres, que a veces un animal de carga era más valorado que una mujer.
donde ella no tenía opinión, sino que era el hombre el que repudia por quemar la comida. Cuando Dios y el Señor Jesús hablan, entonces las mujeres son restauradas a su diseño original, donde ellas tienen igual dignidad, igual valor al de los hombres. Los hombres usaban su poder y su posición de manera bien egoísta, sin importarles nada, simplemente para obtener lo que ellos querían, y ponían a las mujeres en una situación bien grave. No nada más en una situación de estar desvalidas, sin esposo, sin casa, sino en una situación donde ellas podrían ser culpables de adulterio también delante de Dios por causa del egoísmo de un hombre. Pero ahora Dios advierte de esto, de modo que ellas sean cuidadas y protegidas. ¿Puedes verlo? Y hay tantas cosas que nuestro mundo se achaca, diciendo que empezó con ellos y que el mundo fue el que de verdad le empezó a dar valor a las mujeres. Hay tantas cosas que nacieron del cristianismo. Y mira todas las cosas buenas que el Señor Jesús empezó para ti si eres mujer. Así que yo veo la bondad de Dios en proteger a la mujer del egoísmo descuidado de un hombre codicioso que está dando disparos a ciegas. La segunda cosa que yo veo en la bondad de Dios aquí es que restringe a los varones, restringe a los hombres. Los hombres que tienen en su corazón esta codicia malvada y esta permisividad tan pecaminosa, llevan consigo un montón de males, muchos males. Él se daría, teniendo tanto poder y tanta libertad, se daría con mucho más facilidad a lo que su corazón deseara. Dar rienda suelta a lo que él quisiera. Imagínate si tuviera una esposa que estuviera enferma o lastimada. Sería súper inconveniente para él. Sería muy fácil deshacerse de una mujer así. O si de repente encuentra a una mujer mucho más agradable que su esposa, o mucho más atractiva que su esposa, serían inconstantes con sus demostraciones de afecto, ¿no crees? Si yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, pues te trato como quiera cuando quiera también. Yo creo que serían hombres irritables, crueles, permisivos con la pureza de su corazón y con su matrimonio y con las cosas que ellos hacen. Así que si un hombre llegase a entender el pacto que él está contrayendo, no solamente con su esposa, sino con Dios, y entienden que el matrimonio cristiano es una unión profunda, él no solamente con su mujer, sino que adquiere muchas responsabilidades con Dios. Si un hombre entendiera eso, y si un hombre amara eso, entonces ese hombre lucharía por controlarse, hasta las intenciones de su corazón, hasta lo que sueña. Él intentaría controlarse, intentaría ser paciente, intentaría contribuir a la felicidad de su esposa de todas las maneras que pueda. Intentaría amarla como Cristo amó a la iglesia. Si un hombre entendiese lo que el matrimonio es. Para las mujeres otra vez es yo creo una bendición grande. Porque a nosotros los hombres nos recuerda que si nos casamos con una cristiana, con una persona que pertenece al pueblo de Dios, ella tiene un papá que la va a cuidar. Y tú tienes que ser cuidadoso, muy cuidadoso. Porque si a mí, cuando yo veo que tratan mal a Job, y eso que es niño, yo brinco, es difícil para mí pensar lo que Dios piensa cuando ve que una de sus hijas es maltratada. Así que
Yo veo mucho la bondad de Dios al decir, no lo hagas, no lo hagas. Y una tercera razón donde yo veo la bondad de Dios es que provee felicidad y seguridad a los niños, a la generación que viene, y les enseña lo que un matrimonio debe ser. Para ninguno de nosotros es un secreto las consecuencias que tiene el divorcio en la vida de los niños. Hasta bajan su rendimiento en la escuela. Ellos no tienen cabeza para otra cosa. Para ellos es bien difícil. Pero es diferente cuando los dos padres son guardianes de sus niños. Es bien diferente cuando ambos se cuidan y se aman, y cuando los aman a ellos juntos. Es bien diferente. Y de verdad, los niños que tienen eso, que tienen a papá y a mamá, y saben que papá y mamá se aman, son felices y son consolados de maneras que de otro modo no se podría. Tienen una seguridad bien grande, bien grande. Así que volvamos entonces a nuestro texto de Mateo 5. Nosotros ya entendemos lo que está diciendo o por qué el Señor Jesús dice lo que dice. Les fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. El Señor Jesús no desea que el matrimonio se rompa. Y si una persona rompe su matrimonio, a no ser por la causa que está ahí expuesta por el Señor Jesús, él no tenía razón para divorciarse. Él debió de haberse mantenido casado. Por tanto, el Señor considera esa desobediencia como adulterio. No debió de haberse divorciado. No debió. Así que como conclusión, Dios instituyó el matrimonio. Debido a eso, ningún hombre tiene la libertad de anularlo. Ninguno tiene esa libertad. Dios diseñó el matrimonio para ser una unión exclusiva, un hombre, una mujer, y permanente. Y por tanto, aquel que se divorcia y se casa nuevamente comete adulterio. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús lo dijo. Solo hay una excepción. Solo hay una excepción. Y es esta. A no ser por causa de fornicación. Lo único que salva a una persona, la única situación en la que el divorcio y el nuevo casamiento son posibles sin romper el séptimo mandamiento, que es no adulterarás, es que ese mandamiento, no adulterarás, ya se haya roto. Mientras, no. Puede haber muchas razones para buscar el divorcio, pero solo una es compatible con la enseñanza de Jesús.